RTP. Don Ramón ya está con nosotros a esta hora, 7:48 minutos. Renato Rivera, especialista en crimen organizado, varios temas, entre ellos, pues la reunión de funcionarios de la DEA con Ecuador. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Renato, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, hemos recibido ya varios funcionarios representantes de la fuerza pública estadounidense. Hemos visto cómo Kristi Noem ha venido por varias ocasiones en el país. ¿Qué representa ahora la llegada del funcionario justamente de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos para nuestro territorio? ¿Qué avance traería, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez la ciudadanía no siente en concreto una disminución en los índices de violencia? En Guayaquil, nomás este fin de semana, existieron más de 15 muertes violentas. Bueno, quizás antes de partir de qué beneficios tendría dentro de una política de seguridad que no la tenemos, quizás habría que partir de un hecho, y es que ningún funcionario extranjero, ni tampoco ninguna agencia, en este caso de la DEA, pues se puede crear algún grupo como pues el escudo de las Américas, ¿verdad? Hace algunas semanas, ninguna de esas iniciativas va a lograr dar resultados, porque básicamente lo que se busca en un contexto donde tienes altos niveles de criminalidad y donde pues tienes unos homicidios intencionales que están desbordados, como el caso del Ecuador, es que la política exterior se ancle a unos objetivos de política nacional que tú no los tienes. Y este tipo de visitas probablemente responde a una programación, a una planificación, discúlpame, de los Estados Unidos para unos objetivos específicos para los países donde concentran la mayor cantidad o la mayor producción de cocaína. Pero lamentablemente el Ecuador, como responde a las iniciativas de los Estados Unidos y no tiene una propia política ni una propia planificación, lamentablemente esos objetivos no se ven de manera tangible ni en la reducción de los homicidios intencionales y ni siquiera en el indicador más importante para la DEA en este tipo de cooperación, que es el incremento de la incautación de clorhidrato de cocaína. De hecho, el Ecuador ha incautado menos drogas ilícitas en comparación al 2024 en el 2025, y podría decirse que quizás la visita no solo responde a estos objetivos políticos, sino también mirar cómo el Ecuador puede incautar mayor cocaína en este año. Señor Rivera, usted mencionó hace unos momentos que Ecuador no tiene una política de seguridad. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, dentro de la discusión de políticas públicas, ¿verdad? Generalmente uno se establece unos objetivos mínimos sobre los cuales uno quiere tener resultados en materia de seguridad. Esto se llama pues una política pública, ¿no es cierto? Es decir, tener unos indicadores, unos objetivos, unas metas y un presupuesto. Generalmente se habla de esos 4 indicadores mínimos cuando uno quiere establecer una política de seguridad. Es decir, yo pongo en un papel, o yo pues básicamente establezco con una serie de instituciones, cuando digo yo es del gobierno, ¿no es cierto? Establezco unos mínimos que yo requiero para lograr esos resultados. Por ejemplo, si es que nosotros somos el país con mayor número de homicidios, con la tasa de homicidios más alta en América Latina, donde somos el país con el 4.º nivel de criminalidad a nivel mundial. Generalmente yo parto de esas estadísticas para decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo para reducir los homicidios intencionales? ¿Qué debo hacer para reducir los niveles de criminalidad? Y todo esto lo establezco en un paraguas que se llama pues una política pública, que sería una política, en este caso, de seguridad integral de acuerdo a la Constitución. Y esto con cada uno de sus planes y políticas específicos, uno de defensa, uno de seguridad ciudadana, uno de inteligencia, ¿verdad? Que no sabemos cuál específicamente es el rol del centro de inteligencia. En fin, tú vas definiendo cada uno de esos criterios y así estableces una política pública, una política de seguridad, con una gran meta, digamos, que tú tienes una tasa de homicidios de 50 por cada 100.000 habitantes y tú planteas que durante la gestión, el gobierno de Daniel Noboa, que son de aquí a 3 años y un poco más, voy a reducir la tasa a 40.
Y de esa manera yo establezco una serie de políticas para reducir esos 10 puntos en los próximos 10 años. Eso es cuando hablamos de política de seguridad, es lo que se buscaría el ideal en el Ecuador. Doctor, muy buenos días. María Fernanda Perrone, aprovecho su especialidad para hacerle esta pregunta que viene dando vueltas a América Latina. ¿Es posible iniciar y mantener una lucha en las dimensiones de agresividad y violencia, manteniendo el principio de los derechos humanos? No, no es posible. Okay. Y es que precisamente tú no puedes reducir los niveles de criminalidad sin resolver los problemas de violencia estructural que tú tienes en los diferentes países. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú puedes depender de estados de excepción como una medida, literalmente, ¿verdad? Excepcional para resolver ciertas problemáticas de inseguridad. Digamos, crecen los homicidios intencionales en una zona y tú necesitas un apoyo complementario de las Fuerzas Armadas que no están creadas para ese propósito, porque digamos que esos homicidios se concentran en una zona donde hay minería ilegal y que la policía no tiene los medios para llegar y tampoco los fiscales tienen los medios necesarios, y ahí las Fuerzas Armadas pues entran y ayudan de cierta manera con equipamiento, inclusive con información que ayude a generar ese tipo de operaciones. ¿Qué pasa? Nos hemos acostumbrado como una medida popular a que este tipo de medidas que son excepcionales se conviertan en la nueva normalidad. Pero ¿qué pasa? En ese punto de minería ilegal probablemente hay trata de personas, ¿no es cierto? Hay prostitución, hay explotación laboral, ¿no es cierto? Habrán personas que ni siquiera quieren trabajar ahí, digamos que son extranjeros, les quitan sus pasaportes y les obligan a trabajar en condiciones deplorables. Asimismo, habrán niños, niñas que están trabajando en esa zona, y un sinnúmero de dinámicas que están relacionadas a esa violencia que decíamos inicialmente en minería ilegal, un material que probablemente está vendido a empresas formales, para ponerles un ejemplo, el peor escenario posible, ¿verdad? En esa medida yo les pregunto, ¿de qué manera depender única y exclusivamente de, entre comillas, la mano dura, ¿verdad? Que hacia allá iba tu pregunta, puede ayudar a resolver estos problemas? Quizás ninguno, ¿no es cierto? Pero es popular en América Latina, se ha convertido en una herramienta popular, quizás porque muchas personas creen que siendo más violento y más agresivo contra el crimen organizado, se pueden lograr mejores resultados, pero lamentablemente lo que se ha observado, al menos la evidencia que se ha recolectado en América Latina, es que esto no genera los resultados deseados o las promesas que se buscan dar con este tipo de iniciativas. Estimado Renato, y con esto, entonces, todo lo que hemos estado haciendo lo hemos hecho mal, o qué caminos estamos también pues recorriendo, porque, a ver, hemos tenido el apoyo de Estados Unidos de manera logística, envío de equipamientos, se hacen operaciones conjuntas en frontera, tanto terrestre como también marítima, con incluso el portaaviones más poderoso y grande de Estados Unidos, y el fin de semana se anunció que estaba militarizado Galápagos. Entonces, si lo que estamos haciendo no forma parte de una política de seguridad hacia dónde caminamos, con un conflicto armado interno, no internacional, pero con ejercicios de un conflicto armado internacional. Es una pregunta compleja, y hay que quizá decirla desagregándola por partes. Por ejemplo, el portaaviones desde mi perspectiva, es una herramienta más disuasiva dentro de la geopolítica, donde el mensaje que se busca enviar no es precisamente a un mando medio de una organización criminal que tiene control en el barrio. El que tengas un portaaviones en el Pacífico, probablemente esa persona va a decir, ¿y a mí esto en qué me cambia, verdad? Entonces, creo yo que hay que irlo desagregando por partes. Más bien, los ejercicios que se han visto en alta mar, sobre todo en el Océano Pacífico de los Estados Unidos, y ahí las Galápagos son clave, responden más a un equilibrio, quizás una búsqueda, una dualidad que tú tienes de dos superpotencias que son China y Estados Unidos, y las Galápagos es fundamental para los Estados Unidos si tú quieres tener un control
marítimo en esa zona donde China ha buscado expandirse de diferentes maneras, quizás la pesca ilegal, ¿no es cierto?, que muy poco se habla, donde China podría hacer mucho más en términos de control, pero también las rutas comerciales dentro de su gran estrategia, ¿verdad?, de la nueva ruta de la seda, ha buscado posicionarse en América del Sur, con el puerto de Chancay quizás el ejemplo más claro. Entonces tienes por una parte un ejercicio de búsqueda de dominio del mar, podríamos decir, de los Estados Unidos, y ahí vemos ese tipo de iniciativas como el portaaviones y otras más que se van dando en el transcurso de los meses. Y por otra parte, lo que busca Estados Unidos, que es que le lleguen pues menos cantidad de cocaína a su país, ¿no es cierto? Porque tienes un incremento de la demanda y lo que buscan es de cierta manera reducir la oferta con los ejercicios militares que hemos visto en el Océano Pacífico. Entonces creo yo tienes esos dos grandes elementos que al menos explican cuál es la política de seguridad de los Estados Unidos en América Latina, cuál es la proyección que tienen con el Ecuador y dónde entran este tipo de iniciativas. Pero quizás hay que recalcar algo. Si bien podrías tener un alineamiento político entre Trump y Noboa, este tipo de iniciativas que se vienen dando entre la DEA y el Ecuador, hay una oficina específica de control de fronteras que tienen un avioncito que sobrevuela en la zona, que se llama P3. No es algo nuevo, ya se viene dando desde el 2018 este tipo de iniciativas, se han suscrito una serie de memorandos de entendimiento. Sin duda el alineamiento ideológico que puedes tener entre los dos mandatarios de cierta manera podría facilitar la cooperación, pero no es algo adicional a lo que ya se ha venido dando entre el Ecuador y en los Estados Unidos en los últimos 6 años. Estimado Renato, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hablado de este tema con nosotros. Con mucho gusto, muy buen día. Muy agradecido, una gran mañana para usted. RTP